Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, que tendrá un contenido doble. Por una parte, mantendremos una entrevista con un colectivo vecinal, el de los vecinos de Granda, en el concejo de Siero, que están afectados por la intención de llevar adelante la instalación de un parque de baterías a 120-150 metros de algunos de sus domicilios. Afirman sentirse engañados, ya que nadie de las administraciones se puso en contacto con ellos para advertirles, para avisarles, para ponerles en cuenta de que se iba a proceder a esta instalación. Una instalación que será más común en Asturias, ya que se prevé instalar más de 50 parques en toda la geografía asturiana. Hablaremos de este tema y después abriremos la mesa de debate, de análisis y de tertulia para tratar temas que tienen que ver con la actualidad. Como siempre, con la cabecera, comenzamos. Asturias es una región excedente en producción eléctrica. Por ese motivo, desde las administraciones se dio con la idea, con el proyecto de instalar parques de baterías. ¿Qué es un parque de baterías? Vamos a tirar de lo que es la información. En este caso, un parque de baterías es una instalación a gran escala que almacena energía eléctrica. En baterías son sistemas que reciben electricidad de la red o de la central directamente y la almacenan para devolverla cuando la demanda aumente, aportando flexibilidad al sistema. Esto es la definición que pueden encontrar ustedes cualquiera en Internet. Los parques de baterías van a proliferar por Asturias, o al menos esa es la intención de las administraciones. Se prevé que haya más de 50, algunos ya están en avanzado trámite, como puede ser Salas, Trasona y Granda. Precisamente con los vecinos de Granda, que no están nada de acuerdo con este tema, con la instalación de un parque de baterías en su pueblo. Vamos a hablar a continuación. Para hablar de este tema se encuentran con nosotros esta noche, y agradecemos su presencia, a Víctor Martín, que es el abogado de la Asociación de Vecinos de Granda y también el abogado de la plataforma Stop Baterías. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y por el otro lado, Rafael Suárez, que es presidente de la Asociación de Vecinos Valeriano León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Almudena González, que es vocal y portavoz de esta asociación, la Asociación de Vecinos de Granda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿cuál es la problemática? Hacía una pequeña introducción diciendo que es un parque de baterías, cuál es la intención de las administraciones, pero ¿cuál es la problemática que les afecta a ustedes directamente? Empiezo yo. Sí. Adelante. Sí. Vamos a ver. Vamos a marcar un concepto. Nosotros nos enteramos de todo este problema que a nosotros nos afecta directamente por la prensa. Sí. Más por una llamada telefónica de un corresponsal de un periódico, sí, a una vocal, a una miembro de la asociación, sí, en que nos afectaba el parque de baterías. Nosotros quedamos... nosotros no sabíamos nada, ¿vale?, de esto. De hecho, nos enteramos de que había habido manifestaciones de Stop Baterías en Asturias, de los ecologistas, de los ganaderos. Nosotros era como si no existiéramos. En nuestra mente no existió nada de esto. Vale. Desde el año 2019, creo que nosotros lo tenemos por registro solicitado al Principado de Asturias, tenemos un registro donde estamos interesados en que todo lo que concierne al Ayuntamiento de Siero, que afecte directo o indirectamente al medio ambiente, nos lo tienen que notificar. Nosotros lo tenemos en estatutos, eso, y está aprobado. De hecho, siempre recibimos notificación, salvo cuando empezó el tema de baterías. Todo lo que es de baterías, desde que empezó hasta que acabó, nosotros hasta ahora no recibimos absolutamente nada de este tema. Lo recibieron en Llanes, que tienen el mismo solicitud que nosotros, y lo recibieron otros, pero nosotros nunca. O sea, correcto, es un agujero negro, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros nos llaman de la prensa, nos empiezan a hablar del parque de baterías, ahí saltó la alarma. Nos reunimos los 12 miembros de la asociación y empezamos a ver de dónde venía esto. Ya empezamos a ver que había problemas en
Candamo, que había problemas cerca en Siero, también en otro lado. Y ahí, cuando nos dimos cuenta, todo lo que teníamos que haber hecho, Sí. no pudimos hacer nada, porque todo había caducado. Alegaciones y demás. Todo. Correcto. ¿Vale? Desde que empezó hasta que nosotros nos enteramos, todo ese trayecto estaba todo caducado. Entonces, lo único que pudimos fue pedimos auxilio a Víctor y a Stop Baterías de Asturias, y vinieron y nos explicaron todo lo que había. Reunimos a todo el pueblo, o a toda una parte grande del pueblo, de todo no, pero bueno, una parte grande de los miembros de la asociación, que acudieron, y decidimos tirar para adelante haciendo lo que podamos. Oponiéndose a este tema. ¿En qué momento se encuentra la instalación o posible instalación de este parque de baterías? Bueno, ahora mismo el procedimiento está con la resolución de autorización administrativa previa y de construcción ya concedida. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar un escrito de lo que se denomina revisión de oficio, donde solicitas que la Administración pues, analice unos hechos que tú le plantees y se percate de que puede haber una causa de nulidad. ¿Hablamos de la Administración regional? La regional, hablamos Correcto. de la Consejería de Industria, la de Industria, Transición Ecológica y Comercio ahora mismo, ¿vale? Para que analice los hechos y entienda si puede haber concurre una causa de nulidad. Para que concurra una causa de nulidad tiene que haber indefensión. Lo que se denomina jurídicamente indefensión real y efectiva, es decir, que realmente una parte interesada y perjudicada haya quedado sin la posibilidad de defender sus intereses. Es decir, no porque todo el mundo alegue indefensión no existe, sino que hay que comprobarlo. Entonces, aquí concurren una serie de circunstancias muy graves, muy graves. Vamos a ver, este parque de baterías, este procedimiento, es el primero de todos que pasa lo que se llama la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Porque el procedimiento anterior, que fue el de Salas, el de Salas se tramitó cuando todavía ni tan siquiera estaba el almacenamiento de energía eléctrica, que se denomina stand-alone, el electroquímico, estaba introducido en la ley de evaluación ambiental. Entonces, el de Salas se tramitó sin evaluación ambiental. Tuvo su autorización en marzo de 2023 y ese no siguió adelante porque luego, cuando pasó un año después al trámite municipal, al trámite urbanístico, ahí el ayuntamiento desestimó la petición. Pero en Industria tuvo su autorización. Ese fue el primero. El siguiente que se tramita es el de Granda. Este ya pasa la evaluación de impacto ambiental porque es una normativa que entró en vigor en junio de 2023. Entonces, este es el primero que pasa el trámite de evaluación de impacto ambiental. Entonces, es el primero que más anomalías procedimentales tiene. Primera, muy grave. La empresa, en lo que yo jurídicamente entiendo es una triquiñuela jurídica, en el proyecto pone como ubicación que la instalación está en el concejo de Siero, a 8 kilómetros de Oviedo, y aporta unas coordenadas UTM. Eso significa que cuando la Consejería de Industria saca el anuncio en el BOPA, lo que va a poner... Aparece que está a 8 kilómetros de Oviedo, en el concejo de Siero, y 2 coordenadas UTM. ¿Qué ocurre? Pero no aparece un núcleo poblacional. No pone Granda. No pone Granda y no te pone las parcelas catastrales. Vale. Puedes en un momento dado decir, bueno, estáis pidiendo algo a lo mejor excepcional. No. Nosotros hemos comprobado que en el resto de procedimientos se pone o la población o la parroquia y las referencias catastrales. El único de todos los procedimientos tramitados en Asturias que han salido a trámite de información pública que no tiene la parcela catastral o el núcleo de población o la parroquia es el de Granda. ¿Qué ocurre? El movimiento social en contra de las baterías surge por impulso de cuando los vecinos se sienten afectados. Es decir, es un movimiento social que para que emerja y se desarrolle, el vecino tiene que sentirse afectado. La única manera de que alguien se sienta afectado es tener conocimiento, pleno conocimiento, de que eres afectado. Es decir, que la instalación va cerca de tu vivienda. Si tú no tienes ese conocimiento, tú no te sientes afectado. Hay una dejadez en el seguimiento de la problemática y hay una relajación. Es normal. Es lo que ocurre aquí. Evidentemente, si tú no te sientes perjudicado, pero es una triquiñuela jurídica que tiene la complicidad de la Administración.
no digo que una complicidad dolosa, pero sí negligente. Es una falta de diligencia de la Administración no comprobar, velar por la defensa de los derechos de defensa de los afectados. Tú, cuando ves esa deficiencia en los datos de emplazamiento, tú tienes que requerir a la empresa y decirle, oiga, complete usted los datos de emplazamiento para cuando yo haga la publicación, la gente que pueda ser afectada tenga conocimiento. Si no, hay una indefensión. Claro. Y luego estaba lo que comentaba Almudena, hombre, lo del servicio, el registro de evaluaciones ambientales. Es decir, aquí no solo es que haya que decretar una nulidad por indefensión, es que aquí hay que dar explicaciones. Aquí hay que dar explicaciones porque tú das traslado a una asociación cuyos objetivos son la defensa del medio ambiental en Siero, de todos los proyectos, en Lugones, en Coyoto, en El Berrón, anteriores a las baterías y posteriores, y el de baterías, que es el que les afecta, no, y das traslado a la Asociación de Amigos y Vecinos de Llanes, porque entre sus objetivos está la defensa del medio ambiente en Asturias. Sí. Eso es muy grave y tienen que dar explicaciones. Rafael, ¿qué se siente cuando uno vive no en una población, sino en unas coordenadas? A ver, es que lo normal es que te digan aquí. No, unas coordenadas es muy subgénero, digamos, porque es que, claro, ¿dónde? Dinos dónde. Y es que hay viviendas que están pegando ahí. ¿Esas viviendas a qué distancia están? Pues hay una concretamente que estará a 30 o 40 metros, no más. 30 o 40 metros. Sí, hay una muy cerca. Decíamos al inicio 120, 150. No, y luego están a 120, 130, 150. Es que está todo, es todo rodeado de viviendas. ¿Es suelo industrial donde está proyectado? Sí. Pero lo que está en el entorno de la instalación no es solo de núcleo rural. Claro, es que esto no, a ver, en Asturias se están pegando una cosa con otra. Sí. Entonces, no se puede, hay que respetar esa distancia. Es que tú no puedes poner una a 40 metros de una vivienda. Bien, una vez ven que hay la intención de colocar esto, de instalar esta infraestructura a poca distancia de sus casas, entiendo que van a las administraciones. Entiendo que fueron primero el ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento dice que ellos... ¿Qué les dice? Que mientras que no hay ningún problema, que ellos dan el permiso. Y punto. Que es una zona industrial y tiran para adelante. Es más, en el ayuntamiento decidieron una moción que hicieron... ¿Hablamos del ayuntamiento de Siero? Sí, el ayuntamiento sí. Hicieron una moción por la cual, cuando era terreno industrial, estaban las casas a 0 metros, pueden estar. Sí. Y si fuese zona rural a 220 metros. Sí. Pero es que aquí están pegadas. Ya te digo, hay una casa a 40 metros. Entonces ellos dicen que mientras que no haya ningún problema, que ellos que dan el permiso. Y así como otros ayuntamientos lo denegaron y la empresa dejó de hacerlo. El caso de Salas. Y el caso que tenemos de La Felguera, que también desistieron, el caso de Emparres también desistieron, pues estos que no. Que aquí que hay peso y que siguen para adelante. El ayuntamiento está a favor de ellos. De ahí entiendo que fueron a la administración regional. Pero están igual. Nosotros lo que hacemos es ir al ayuntamiento a protestar también todos los jueves. Cuando hay un pleno, vamos al ayuntamiento a protestar. El viernes pasado estuvimos en la Consejería de Industria. Sí. Nadie nos llama ni como si no existiésemos. Y hay una serie de lo que te dijo Víctor antes, hay una serie de irregularidades, pero vamos, terribles. ¿Qué riesgos puede suponer, si es que supone algún riesgo para la población, tener un parque de baterías muy cerca de los domicilios? Quiero decir, vivimos en una época en la que todo tiene que ser eléctrico, todo tiende a ser eléctrico, se trata de eliminar los combustibles fósiles, todo aquello que pueda contaminar, entonces todo se lleva hacia la energía eléctrica sin saber que la energía eléctrica, en muchos casos, tiene que salir precisamente de fuentes contaminantes. Muy bien. ¿Qué riesgo supone para la población? Bueno, vamos a hacer una matización a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay que tener en cuenta la configuración de determinados concejos de Asturias. Sí. Por ejemplo, Llanera, Siero y Gijón. Sí. ¿Qué ocurre? Que la configuración urbanística de estos concejos es entremezclar suelos industriales con suelos rurales. Sí, entonces tú puedes ver un polígono y enfrente un prado con vacas. Sí. Bueno, pues esto es lo que pasa en Siero. Entonces, ¿qué ocurre? El almacenamiento de energía eléctrica ha sido declarado por Europa como interés público superior. Y a partir de aquí ha salido un furor y un fervor por poner los parques de baterías, diciéndonos que es interés público superior. Vale, muy bien, vamos a instalar las plantas de almacenamiento de energía. Pero hay que tener en cuenta la cercanía de las viviendas.
Desde Stop Baterías se ha dicho reiteradamente, se ha hablado sobre los riesgos de estas baterías, pero no lo decimos nosotros. ¿Y cuál es ese riesgo? Vamos a ver, el análisis técnico de este procedimiento, porque este procedimiento de Granda tiene el primer análisis técnico que hace la Administración del Principado sobre los parques de baterías. Es el primero porque, como decíamos antes, el de Salas no pasó evaluación ambiental, entonces no hubo oportunidad de pronunciarse. El órgano ambiental, que en este caso era la Dirección General de Calidad Ambiental, se pronuncia y hace un análisis técnico y habla de los graves riesgos de los parques de baterías a la población cercana. ¿Por qué? Por las baterías de ion litio. Tengo que insistir, ¿qué riesgos son esos? Bueno, el principal riesgo es el de incendios. Correcto. Que creo que es un riesgo de conocimiento generalizado ya. Y últimamente con graves accidentes y siniestros en España. Ese es el principal riesgo. Es decir, las probabilidades de que haya un incendio en un parque de baterías existen. Entonces, en el momento que hay ese riesgo, tú tienes que tener en cuenta que al existir una probabilidad, lo que tienes que tener son unas medidas preventivas de que no haya viviendas cerca. Pero es más, no vayamos solo a las viviendas. Este parque está proyectado, adosado a 3 naves de trabajo. Es decir, si hay un incendio, no solo son las viviendas que estén a 40 metros, a 100 metros, es decir, el núcleo rural que está contiguo, es que hay trabajadores trabajando en una nave adosada a la plantación. Son los primeros que si hay una nube de gas tóxica, que eso es el principal, cuando hay la combustión, los gases tóxicos, porque no olvidemos una cosa, lo que está almacenado son baterías electroquímicas. Electroquímicas, están compuestas por productos químicos, es decir, es un almacenamiento de producto químico. Cuando eso entra en combustión, la nube de gas tóxico, no sabemos las consecuencias. Bueno, sabemos las consecuencias en Estados Unidos, que ya ha habido varios siniestros, pero nadie mira para Estados Unidos. Nadie mira. Están esperando a que haya el primer siniestro y accidente en Asturias o en España para ver las consecuencias. Cuando tengamos la primera nube de gas tóxico, tenemos unos trabajadores trabajando tan tranquilos al lado, que por cierto, no hay ningún sindicato ni ninguna patronal defendiendo a esos trabajadores. Está la Coordinadora Ecologista de Asturias y los vecinos de Granda defendiéndolos en sus escritos. Esos son los primeros afectados y luego vienen los ciudadanos. Entonces ese es el primer riesgo. ¿Cómo se está combatiendo ese riesgo por parte de la Administración autonómica? Bien, en el de Granda se les dice a la empresa que se les recomienda un plan de autoprotección y no dice nada más. Bien. En la siguiente evaluación ambiental tenemos que se les dice que se les exige un plan de autoprotección. Primero la recomendación, es decir, son los conejillos de Indias, empiezan con una evaluación ambiental muy deficiente, se recomienda, no, usted no recomienda, usted exige como hace posteriormente, exige, y luego ya cuando habla del plan de autoprotección en los otros procedimientos, les exige a qué normativa ajustarse. Pero es más, según van avanzando las evaluaciones ambientales, luego ya tenemos que exigen el plan de autoprotección, a qué normativa se tiene que ajustar y que además se tienen que ajustar al Real Decreto de 2004 de prevención y extinción de incendios en las instalaciones industriales, que es una reivindicación que han hecho recientemente más de un centenar de bomberos que han presentado un escrito por registro en la Consejería de Industria, como diciendo, es decir, hablamos de bomberos del SEPA, del Ayuntamiento de Gijón, de Oviedo. Como ellos son los que van a tener que intervenir, y como ellos ya saben lo que pasa cuando se prende fuego a un parque de baterías, porque lo ven en otros casos, que han dicho, oiga, exigimos que en los requerimientos que se hagan las evaluaciones ambientales a estas empresas se les exija la aplicación del decreto de 2004. ¿Pero qué ocurre? Que solo se ha exigido, de las tres evaluaciones de impacto ambiental que ha habido hasta ahora, solo se ha exigido en una. El de Granda es el de mayores deficiencias. No es una exigencia, es una recomendación y un plan de autoprotección. Oiga, le recomiendo que ponga usted un plan de autoprotección y nada más. Es como dejar a libre albedrío a la empresa que ponga lo que quiera. ¿Cuántos parques de baterías hay en España, aproximadamente? A ver, que yo tenga conocimiento, estando en Stop Baterías, estamos haciendo un pequeño seguimiento. Hay aprobado uno en Galicia, que es el BES Sanxenxo. ¿En funcionamiento, digo? No, en funcionamiento ninguno. Ninguno. Que yo sepa ninguno. Correcto. No sé si hablaban de que había uno
El de Navarra no lo tengo claro. Yo creo que todavía no están en funcionamiento. Creo que están con las autorizaciones administrativas, pero todavía no están instalados y en actividad. Que hay 2 aprobados, creo que en Navarra, 1 de San Senso de Galicia y 3 de Asturias. Pero que tengamos la experiencia para ir allí y ver cómo están en funcionamiento, si hay algún problema, no tenemos constancia de nada. De hecho, nadie comenta nada ni nadie dice nada al respecto. Ni la propia patronal. ¿Cuántos vecinos viven en Granda? Son 3.000 y algo vecinos. Afectados, por lo menos, yo hablaría de unos 300 personas. Vamos a poner un radio de 500 metros. De 500 metros, correcto. El radio de 500 metros se basa en la distancia en núcleo rural, ¿vale? Sí. 500, 250, ganadero, no sé qué más. En un radio ahí coge urbanizaciones, coge casas dentro polígono, coge empresas, coge de todo. Claro. Bueno, han hecho algunas manifestaciones, como las que vemos en pantalla, delante de la Consejería de Industria, lo han puesto en manos de abogados. ¿Cuál sería el siguiente paso? Llegar hasta donde haya que llegar, hasta donde sea necesario llegar. La voluntad vecinal es llegar hasta donde haya que llegar. Hasta donde llegar para que se solucione este problema. ¿Los pasos legales a partir de ahora? Bueno, los pasos legales es, primero, hay dos ámbitos diferentes. Sabemos que hay un recurso... ¿El administrativo y el contencioso? Sí, el administrativo, pero hay otro recurso presentado por la Coordinadora Ecologista, ese recurso sobre el fondo de la cuestión. Es decir, la Coordinadora Ecologista ha recurrido contra la evaluación de impacto ambiental. Este recurso ya entra en el fondo del asunto. Es un recurso de reposición administrativo y si no lo resuelven en plazo o lo desestiman expresamente, la Coordinadora Ecologista podrá ir al contencioso. Y luego está la solicitud de los vecinos, que va por la nulidad, por la revisión de oficio. También, si no se resuelve en plazo o es desestimatorio, porque considera la Administración que no hay causa de nulidad, también iremos al contencioso. Es decir, se abren 2 posibilidades de la vía contencioso administrativa basadas en 2 fundamentos distintos. Uno, una evaluación de impacto ambiental indebida, incorrecta, irregular, y el otro, la causa de nulidad, por indefensión que alegan los vecinos. Pendientes de que se resuelvan en vía administrativa, o si no se resuelven en plazo, o son desestimados, iremos al contencioso administrativo. Y mientras tanto, han tenido la callada por respuesta. De momento, la callada por respuesta, vamos a ir a pedir explicaciones a Industria, a ver si están tramitando la solicitud, si la están mirando y si la van a resolver, porque queremos explicaciones. Queremos explicaciones, porque si no se nos da una explicación clara y rotunda de por qué hay ese agujero negro que decía Almudena, por qué se notificaron todos los trámites de evaluación de impacto ambiental de proyectos de Siero menos ese a los afectados, como no nos den explicaciones, valoraremos la posibilidad de ejercitar otro tipo de acciones. Claro. Porque eso tiene que tener una explicación y una explicación clara y concisa. ¿Nos vale el error? Bien, ¿hubo un error? Sí. Puede haber un error administrativo y no nos dimos cuenta lo que pasó, lo que sea, nos vale el error. Pero lo que no nos vale es la callada por respuesta. Porque entonces podemos establecer otras presunciones y tomaremos otras medidas. El error, perdón. Sí, no, adelante. El error, los vecinos no lo vamos a admitir. O sea, un error tan claro, de tal fecha, bueno, eso es, vamos, ahí fue, cuando la gente dice, es que baterías, todos tenemos que tener baterías porque hay que avanzar, No, o sea, a un grupo de gente, 3.000 personas, en un concejo tan poderoso como el de Siero, con una aportación económica brutal de Granda a Siero, o sea, no nos pueden tratar como si fuéramos bobos. O sea, la gente no es tonta, ¿eh? A ver, el error hay que entenderlo. Se habla de error desde 2 puntos de vista. Claro, yo soy abogado, entonces yo hablo siempre desde el punto de vista jurídico. Y ellos hablan desde el punto de vista vecinal. Desde el punto de vista vecinal no aceptan el error. Jurídicamente, evidentemente, si tú vas a hacer algún tipo de acusación respecto a plantear, oiga, ¿cómo es posible que ha pasado esto? Jurídicamente, evidentemente, la Administración puede decir que hubo un error administrativo en la sede electrónica y que esa es la causa. Entonces, es a lo que me refiero con el error. Claro, y tú no puedes imputar una responsabilidad de otro tipo a la Administración si ellos te alegan, bueno, mire usted, la sede electrónica falló, no funcionó en un momento dado.
Eso significa que calma... Ojito, porque últimamente con diversos accidentes se está viendo errores administrativos que han propiciado... Vale, claro, ojo. Sí. Pero nos tememos que... El error es amplio, es un contenedor en el que caben muchas cosas. Claro, nos tememos que la explicación, yo ya me la temo jurídicamente. Oye, por la sede electrónica hubo un error. Sí. Jurídicamente yo puedo establecer mis conclusiones como abogado. Los vecinos, evidentemente, no va a ser explicación suficiente. Nos va a ser porque, claro, se sienten clarísimamente perjudicados y además es que tiene... Claro, el sentirte que precisamente la instalación que más que afecta a tus intereses y derechos, que es la que no te han notificado, claro, puede existir un error, sí, pero menudo error más curioso y peculiar. Cuando menos inquietante. Bueno, sí. ¿Cuántos empleos genera un parque de baterías? Uno. Sí, uno. Sí, será el de la persona que controla la instalación y hacer... Bueno, sí, lo que es el seguimiento. A ver, hay algunos parques de baterías que llevan casa de... Este no lleva casa de control. Hay otros que llevan casa de control. Por ejemplo, yo tengo conocimiento porque estuve haciendo un seguimiento especial de un parque de baterías que tuvo mucha repercusión social, que fue el de Candamo. El de Candamo tiene casa de control. Para que tiene una casa de control con habitaciones, con baños, con todo. Es decir, y entonces... incluso deja entrever que pueda haber un personal que esté de carácter permanente. No ocurre en este caso. Con lo cual, en este caso, lo que tendremos será un personal que pasará de vez en cuando a hacer un control de seguimiento. Pero será una persona. No, los parques de baterías no crean empleo. Eso. De hecho, el Ayuntamiento de Salas, que yo he tenido oportunidad de hablar con un alcalde, sobre por qué desestimaron, aparte de la fundamentación jurídica propia de lo que es el Plan General de Salas, aparte, el alcalde dijo, pero es que es una instalación que no crea empleo, no crea empleo, es decir, no, podrá tener dejar unos beneficios económicos a los ayuntamientos respecto, ojo, que es sobre la obra civil, porque estos proyectos tienen un presupuesto elevadísimo por la instalación eléctrica. Por ejemplo, el de Candamo que hablábamos antes son casi 30 millones de euros. Este 12, el de Candamo son casi 30 millones de euros. Pero eso no significa que luego el ayuntamiento cobre sobre ese importe, cobra sobre la obra civil. Pero empleo, ninguno. Una persona. Bueno, perfecto. Gracias, Víctor. Rafael, Almudena, ¿les queda? Seguir luchando. Pelear, como el otro día. En las imágenes que veíamos, que está la Consejería de Industria, no se van a rendir. No, por supuesto que no. Vamos a llegar hasta el final. Correcto. Bueno, pues todo hasta donde sea necesario, vamos. Todo el ánimo del mundo para ustedes. Gracias, Almudena. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Víctor. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ojito por lo que decíamos de esos errores que últimamente, lamentablemente, están conduciendo a consecuencias verdaderamente catastróficas. Nos despedimos de ellos, nos vamos a publicidad, tan solo un par de escaparates. Volvemos y abrimos la mesa de debate, de análisis y de tertulia con nuestros invitados de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos a vuelta de publicidad y después de escuchar a los vecinos de Granda, en el concejo de Siero, en esa lucha que mantienen para impedir la colocación de un parque de baterías, vamos a abrir ya la mesa de debate, de análisis y de tertulia con 3 invitados y 3 temas a priori para desarrollar. Vamos primero con las personas, como siempre. Voy a comenzar por aquel lado, con Beatriz Apico, que es abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Junto a ella, José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y en el otro lado, Francisco Larrea, que es abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros y vamos con los temas que a priori vamos a tratar. Bueno, pues sin duda continúa siendo el personaje del día, la semana, el mes y todo indica que del año. Donald Trump y sus aranceles. Presentaba esa carta, ese menú, en el cual pues iba señalando a cada país a cuánto le iba subiendo los aranceles. Pues hasta las islas deshabitadas se llevan un arancel del 10%, mientras que China ya alcanza el 104%. La Unión Europea, la propia China, no se quieren quedar atrás. Estamos a las puertas, sino ya de una guerra comercial. Después hablaremos de la llegada a Asturias de las universidades privadas, un tema que divide entre ampliar la oferta educativa y entre lo que otros consideran que es una demonización absoluta. Y finalizaremos con el bable, o también conocido como lingua asturiana, parece ser
que el PSOE se lanza como adalid para abanderar la necesidad prioritaria, dice, considera, de contar con la lengua asturiana como un elemento indispensable. Preguntaremos a nuestros invitados si indispensable es o no. Pero vamos a comenzar por Donald Trump, que ayer noche, en el transcurso de una cena con sus correligionarios, pues yo no sé si tiraba de ironía, tiraba de un humor típicamente Trump, o qué era lo que hacía, pero decía estas palabras. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bueno, podríamos preguntar a Roberto, el administrador de fincas, a Roberto Rodríguez, el administrador de fincas en ADF Grupo, que todas las semanas tiene una junta de vecinos en todos los edificios del mundo prácticamente, si alguna vez se encontró con un presidente de comunidad que dijera podéis besarme el culo, podemos decir culo porque estamos en horario nocturno. Bueno, pues yo no sé si algún presidente de comunidad de vecinos lo dijo, pero quien lo ha dicho es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual no deja de chocar. Bueno, vamos a ver, ¿qué les parece el tema de los aranceles, la posible guerra comercial, si no estamos ya en ella, y las palabras de Trump que lejos de limar asperezas, bueno, pues parecen un desafío, ¿no? Dice, están todos haciendo cola, por favor, señor, vamos a negociar, póngame lo que quiera, por favor, y de paso béseme ahí atrás. ¿Qué les parece todo esto? No sé si nos hemos vuelto locos todos, comenzando por él, no lo sé. Yo es que, claro, yo pensaba que cuando me haría mayor nada me sorprendería, pero veo que no, que me voy a morir sorprendiéndome todos los días y lo siento decir así, del nivel de la estupidez de los políticos actuales, Sí. de la ignorancia supina de cómo funciona el mundo, porque este señor no sabe cómo funciona el mundo. He leído hace poco que era un señor del siglo XX que quería conducir a la economía del siglo XXI al siglo XIX. Sí. Que no sé si es una mala definición o buena, pero a mí me resultó bastante definitoria del personaje, ¿no? Bueno, primero, nadie va a negociar con él nada, es decir, le van a poner aranceles al final, porque él debe tener la teoría de que si pone aranceles a las piezas de los coches, pues se fabricarán piezas de coches en Estados Unidos, lo cual es rigurosamente falso. O sea, porque es que Estados Unidos no tiene fábricas de piezas de coches y además no tiene mano de obra, porque además la mano de obra la está echando fuera por la vía de expulsarla. Sí, o sea que yo no sé qué plan tiene, pero no creo que le salga bien, ni muchísimo menos. Aparte de hacer mucho daño a toda la economía mundial, y bueno, pues habrá que capear la tormenta como sea, pero yo no veo que este señor vaya por buen camino. Dice, no, es que claro, Estados Unidos tiene un déficit comercial con muchas economías del mundo y eso hay que arreglarlo. Bueno, uno de los países con los que Estados Unidos tiene régimen, déficit comercial, es Botswana. ¿Qué le pasa a Botswana? Que Botswana es un país pequeñito que lo único que hace es exportar a Estados Unidos diamantes. Exporta diamantes. Y entonces resulta que como los Estados Unidos le compran todos los diamantes, pues claro, y no le venden nada porque no tienen que comprar los no sé cómo se dice, botswaneses. Los de allí. Los de allí no tienen nada que comprarle a Estados Unidos, pues tiene un déficit comercial con Botswana tremendo. Bueno, pues oiga, pues claro, es que, no sé, es todo un despropósito, es que yo no soy capaz de poner racionalidad en lo que es un despropósito de tomo y lomo, o sea, no entiendo. Sigo sorprendiéndome a mi edad. Yo sinceramente, si los políticos, tanto de un lado como de otro, y de un país como de otro, no saben qué consecuencias va a tener. Instituciones públicas, bancos centrales, no saben, tal, menos voy a saber, opinar yo que soy súper lejos. Pero hay una cosa que llama la atención, es la incertidumbre. La incertidumbre que crea. Y chiste fácil, vamos al tran-tran. Sí. Entonces, lo que llama la atención es Estados Unidos tiene una economía más o menos potente. Apenas hay paro. La inflación estaba
súper controlada. Sí, sí. El crecimiento iba más o menos bien. Y sale, digamos, no sé cómo definirlo, pero bueno, sale con esto de los aranceles. Y yo ya, insisto, yo no entiendo. Pero él se supone que hace, que de mano, lógicamente, sin ser economista, a lo mejor te lo explican y lo entienden. Dice, vale, Estados Unidos hace coches, bien, más o menos aceptables. Pero vienen los japoneses y alemanes y hacen también coches, y el consumidor americano decide mejor calidad, más barato y tal. Bien, entonces parece que van por los japoneses, alemanes y tal. Vale. Y él dice, intervengo en el es que es un intervencionista en el mercado. ¿Cómo es? Vale, pongo aranceles al coche, tal. Vale. Hasta ahí, digamos, yo, superlego, lo entiendo. Pero dice, cuando generaliza. Y, por ejemplo, y al aceite. Y el aceite es, Estados Unidos produce, porque antes no, pero cada vez el consumidor americano cada vez consume más aceite, cocina con aceite. Vale. Estados Unidos produce el 3% de aceite. Que consume. Que consume. Lo produce el 3% tal. Entonces, se supone que el 97% lo tienes que comprar. Seguir comprando. Una de dos. O cambias el sistema alimenticio y vuelves a la mantequilla, cocinar tal, o vamos, se disparan los precios. Bien, voy con Beatriz como turno inicial. Bueno, si algo creo que no es Trump es tan estúpido como para tomar decisiones que no tengan vuelta atrás. Sí. Él teatraliza absolutamente todo lo que hace. Yo ya siempre repito que él no es un político, él es un hombre de negocios. Sí. Por eso, diplomacia cero, le pierden las formas, es un maleducado. Es como un matón del colegio, que tienes que ceder porque o le temes o te retuerce el brazo hasta que caes de rodillas delante de él. Yo creo que, bueno, evidentemente está todo el mundo movilizado, nos ha dado un buen meneo absolutamente a todos, nos ha hecho replantearnos muchísimas cuestiones, sobre todo a nivel económico y a nivel de seguridad, estas políticas a veces incomprendidas de Trump. Pero yo creo que sencillamente esto es un juego, está esperando y después estoy convencida que llegará y va a empezar a dulcificar esa presión arancelaria sobre los países. ¿Cuándo? Cuando ya considere que los que tienen que ceder están suficientemente debilitados. Estoy convencida. Porque tú ahora dices que me ponen aranceles del 20% y ya te asustas. Entonces luego te los dejará un 5%, quedarás contento y él dirá, bueno, ahora somos amigos. Porque esa es la táctica. Es que él no ha cambiado su forma de ser y además prometió a sus electores precisamente eso. Y lo que comentabas tú del tema de la inflación, el tema de la inflación en Estados Unidos fue una de las causas que alegó Trump y que consiguió llevarle a ganar las elecciones. Porque ciertamente no estaba tan controlada la inflación. Pero no creo, bueno, estoy convencida que no puede estar reunido de tantos asesores tan tontos como para tener en mente decisiones irreversibles. El mayor asesor, el gurú, es un tal Pedro Navarro. Es el gurú. Que, por cierto, fue condenado 4 meses por desacato. Y ya digamos, la cara visible del gabinete Trump, que es X, Elon Musk, ya le llamó de todo al Navarro. Y el Navarro le llamó de todo. Entonces, que hay una cosa también. España, digamos, está muy equilibrada la balanza con Estados Unidos. Compra, venta y tal. O sea, a lo mejor no nos puede afectar tanto. Pero hay otro problema que a mí se me escapa, que vamos a ver, la gran deuda que tiene Estados Unidos. Hay que renovarla. Bien. Si Estados Unidos no era como antes, Estados Unidos exporta menos que importa. O sea, importa mucho más que exporta. Bien. O sea, salen dólares para afuera. O sea, el dólar es la moneda de reserva. O sea,
el dólar está súper fuerte. A la hora de renegociar esa deuda, yo creo que Trump y todos quieren un dólar más débil. Ojo, yo estoy hablando desde la más pura lógica, ¿eh? No, sin más. Yo siguiendo con el ejemplo de los coches, es que claro, el problema, a ver, él dijo que iba a subir los aranceles porque no quieren importar cosas que se puedan fabricar en los Estados Unidos. Y que el que quiera fabricar coches, que ponga una fábrica en Wyoming, o donde quiera, ¿no? Vale. Entonces ya no tiene problema, ¿vale? Pero claro, es que las cosas no son así en la economía moderna. Exacto. Porque es que eso es una economía del siglo XIX, donde la gente fabricaba cosas al lado de donde vivía. Pero es que hoy día, para fabricar un coche, tú necesitas tarjetas que vienen de Formosa, tarjetas informáticas. Necesitas bielas que se producen en China. Lunas que se producen en Turquía. Y no es que una fábrica de coches, pues al final recibe piezas de todo el mundo, cosa que ya se vio en la primera vez que estuvo Trump en el gobierno, que fue incapaz. Y claro, lo que tú dices es que el mundo no funciona así. ¿Debido a qué? A la logística. Hace 40 años no había contenedores, no había esos enormes barcos que han facilitado tantísimo el transporte de cosas, te llegan millones de contenedores a los puertos. Y entonces, claro, el problema es que la economía no es como él dice que es. Claro, a raíz de lo que tú dices, el Peter Navarro llamó a Elon Musk un ensamblador. Claro. Tú no fabricas coches, no, tú ensamblas cosas, claro, que es distinto. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es la cosa? Haz los componentes en Estados Wyoming, Unidos, pero claro, Volkswagen en Alemania, Mercedes trae las baterías de Polonia, los amortiguadores de Turquía, el cristal de no sé, tal, en el fondo son ensambladores, pero es que es así, la economía es así, es global. Es así para todo. ¿Consideran, como decía Beatriz, que me destrozó la entrevista porque tenía aquí apuntado, nadie le rodea a este hombre que le pueda aconsejar, forma parte de una negociación y justo fue lo que argumentó Beatriz, pero bueno, ¿consideran, como apuntaba Beatriz, que es una negociación en la que yo te pido 20 para que luego te lo dejo en 7, tú te vas contento, yo me voy contento también? Es como lo de, mamá, voy a suspender todas no, hijo, luego fueron 3, bueno, solamente fueron 3. Yo creo que eso no funciona así. Yo creo que es que el equipo tiene mal cogida la dimensión de cómo funciona el mundo. Si es que el mundo no es así. El mundo no es así porque, claro, tú tienes que... ¿Cómo que vamos a fabricarlo todo en los Estados Unidos? Tú imagínate que el gobierno español decidiera que ahora no se importa nada y que todo se va a fabricar aquí. Nos morimos al día siguiente, es decir... Sería una autarquía, ¿no? Sería una autarquía. Claro, eso ya se demostró, la autarquía ya se demostró en el siglo XX y además en España que es inviable. Es inviable porque tú siempre necesitas cosas de los otros. Claro. Sea comida, sea combustible, sea... claro, creo que dice, se dijo no, ¿por qué China es tan potente ahora? Porque se abrió. Claro. Porque la economía se abrió. Y en cambio, ¿por qué cayó Rusia? Cayó la Unión Soviética, porque era un país autárquico, en el cual no se tomaba una decisión si no la tomaba el Comité Central, con lo cual las cosas se dilataban durante años. Entonces, claro, al final se vino abajo todo, claro. Sí, sí. Mira, él... Tú si lo observas desde fuera, parece que está tomando todo tipo de medidas como localistas, cuando estamos en un mundo globalizado, ¿no? Como si no tuviera claros los conceptos. Pero vuelvo a insistir, esto es una negociación. Él negocia así, él negocia así. Entonces, él tiene muchísimo poder. Cuando negocias con alguien que tiene muchísimo más poder que tú, te puedes hacer un poco el remolón y el fuerte al principio, pero después valoras, como ocurrió en México, exactamente, que dijeron no, y luego sí. Y esto nos va a pasar. Y encima quedará bien. Porque si a ti te amenazan con un 40% y te lo dejan en un 15%, te va a dar la oportunidad que al dirigente de ese país venda
Querían un 40, te va a dar 15, encima una salida digna, así lo va a vender, una salida digna porque tú siempre podrás señalar que has negociado algo. Pero esto es sencillamente una negociación. Pero yo estoy convencido que no es exactamente así, Beatriz. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Trump es una potencia muy grande y la Unión Europea es una potencia también muy grande. Somos un montón de países, pero en conjunto somos un mercado de 500 millones de personas. Y entonces Trump nos podrá poner el 40%, pues que nosotros le podemos poner el 40%. Es decir, no somos Botswana, que yo citaba antes. A Botswana le podrás poner lo que tú quieras y se lo va a tener que tragar, o más o menos. Pero aquí el problema es que nosotros podemos pactar que nuestros productos, en lugar de llegar a los Estados Unidos, se vayan a Latinoamérica o a Sudeste Asiático o a China, o que vuelvan de China. Disculpa, si la Unión Europea estuviera tan convencida de lo que acabas de decir, bueno, no habría absolutamente ningún problema. Mira, yo siempre digo que Europa es un grupo de países con unas formas de proceder un poco arcaicas y pasadas de moda, muy lentos. Fijaros cuando interviene en la guerra de Ucrania, que quedaron como todos asustados. Dijo, ¿qué habéis hecho Europa en 3 años? Nada, solo nos movemos cuando alguien se mueve primero que nosotros. Entonces, si yo como europeo tengo tanta seguridad de que todos mis productos van a poder ser exportados a otros mercados, bueno, me estoy riendo yo de Trump a la cara. ¿Por qué no lo hace? Sencillamente porque no interesa y porque saben que no estamos en la igualdad de condiciones como Estados Unidos a la hora de negociar. Y de hecho están ahí muy prudentemente, más diplomáticos, porque si algo tiene Europa son políticos, al contrario que hombres de negocios. Aquí queremos ser políticos y en Estados Unidos lo que prima es ser emprendedor. Bueno, pues eso es lo que está esperando Europa. Y con mucha delicadeza mandaron a Meloni, que es una persona que Trump, bueno, pues la recepciona bien porque le cae bien, ¿no? Y cuando, bueno, te pones a negociar con un compañero que te cae bien, parece que las cosas son mucho más fáciles que con uno que te cae mal. Entonces, están sencillamente esperando. Pero Trump es un hombre sin ningún tipo de complejo. Ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver cómo actúa Europa. Vale, muy bien. Problema. Él generaliza. Vete el 20%, pero el 20% ¿sobre qué? Sobre servicios, sobre productos farmacéuticos, agroalimentarios, coches y tal. Segundo, la respuesta, partiendo de la más pura lógica, la respuesta es que yo voy a hacer lo mismo contigo. Claro. Lo que se llama la reciprocidad. Y entonces al final estamos hablando de mercados. Estados Unidos es qué duda cabe, es un gran mercado. Europa es un gran mercado. China, un súper gran mercado, porque son cientos y cientos de millones que cada vez tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, yo parto de una cosa. Cuando hay una competencia o guerra de tal entre empresas, tú fabricas tornillos y tú también, y entráis en guerra, nos beneficiamos. Los consumidores. ¿Por qué? Porque somos los que compramos los tornillos y voy a ti, tal. Pero cuando entras en esto, yo creo que nadie se beneficia. Nadie gana. Bien, si nadie gana, sin eso estamos de acuerdo que nadie gana y eminentes economistas dicen esto nadie gana, voy con lo que antes apuntaba Beatriz también. No hay nadie que le rodee en esa cúpula de poder del despacho oval, de la Casa Blanca, del Congreso, del Senado y de no sé cuántos más que le diga, presidente, se está equivocando. Porque tampoco creo que sea el Führer al que no se le pueda decir nada, oiga, que se equivoca y te eche de allí cajas destempladas. Yo personalmente creo que tiene un comportamiento un tanto mesiánico, es el Mesías que esperábamos, y entonces, claro, pues como es el Mesías, pues es que no tiene ninguna lógica. Es que yo comprendo lo que dice Beatriz de que es un negociador. Un negociador y tal, pero claro, tú puedes negociar, qué sé yo, sobre zapatos. Hizo cosas parecidas ya en el primer mandato. Sí, pero no le salieron bien. Exacto. No le salieron bien. A mí me llama un poquitín la atención es que Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, sobre todo llama la atención, sobre todo por los contrapoderes. Están muy bien delimitados. No es como el derecho político
continental. Están muy bien definidos. El poder legislativo, el Senado con Congreso, ojo, con unos partidos que no es de decir como aquí, levantas la mano y levanta todo el PSOE, o levanto yo la mano y levanta todo el PP. No, yo soy presidente republicano y tengo que convencer, porque a lo mejor tengo que convencer a mis propios partidos, que son los que se oponen. Luego, está un poder judicial terrible, porque aparte del Tribunal Supremo, se ve, y hasta en las películas, el tribunal, el juez federal de no sé qué, de repente, que prohíbe la ley del aborto decretada por Washington. ¿Cómo? Y es federal de Massachusetts. Bueno, entonces llama un poco la atención eso. Y decías, ¿quién le puede llamar la atención? El que le está llamando ahora más o menos la atención es la bolsa. Es el único indicador y la que está diciendo. Y la Reserva Federal, que no baja los tipos. Que hubo un desplome terrible. Pero nadie, de momento... Mira, él es muy peculiar, ya lo vemos, y está rodeado de gente también muy peculiar, tremendamente peculiar, porque la puesta en escena, además, con su hijo a hombros en el despacho Oval, bueno, es que es algo digno de ver. Vivir esta época la recordaremos. La recordaremos. Así que se llama... Entonces, el que sean así, con sus originalidades, no implica que no haya gente que esté muy preparada, que esté cerca de él. Y estoy segura que le advierten, también estoy segura que él toma las decisiones que le da la gana, sí, por donde le sople el viento. Pero no es tan tonto. Un hombre que se ha arruinado varias veces y ha vuelto a triunfar en los negocios, no es tonto. Nadie dice que es tonto, si es el presidente de Estados Unidos. Sí, a veces hay muchos tontos gobernando porque tiene a su alrededor muchos listos. Siempre decía un gran capitán de los ejércitos estadounidenses, le preguntaron una vez para él quién había sido el presidente, el mejor presidente de los Estados Unidos, y él dijo que Ronald Reagan. Y dijeron, Ronald Reagan, el actor, y dijo él sí, porque siendo conocedor de todas sus limitaciones, que eran muchísimas, porque era actor, metido a político, siempre se supo rodear de las personas más inteligentes y se dejó asesorar por ellas. Bueno, pues yo creo que esto va un poquitín, aunque sea un poco estrambótico, con los personajes, porque son de película de Almodóvar, pero todavía va a aguantar un poco la tensión y después recogerá velas. Esta es mi opinión. Quiero preguntarles también, de ser así, pues sería una gran gripe pasajera, te pasas lo más gordo y luego adelante. De no ser así, ¿estaríamos a las puertas de una nueva crisis tipo la de 2007-2008 que muchos recordamos? No lo sé, yo creo que más bien estamos a la puerta de que se reajuste toda la economía mundial, Estados Unidos quede como un poco apartado, porque claro, es que si no le vendes el aceite, pues habrá que vender en otro sitio, o sea, ¿no? Y como el incremento del consumo depende del incremento de población y del PIB de las naciones, pues cada vez habrá más gente que compra aceite de oliva español, bien aquí, bien en Latinoamérica, bien en el sudeste asiático, en Australia o donde sea. Es decir, todo esto acabará en un reajuste de los flujos comerciales. Si este señor no se pone a tiro, pues habrá que... De momento nos deja venderle huevos, porque es que no tiene ni uno. O sea, resulta que ha matado a todas las gallinas porque tenían gripe aviar. Entonces ahora resulta que hay que venderle huevos a Estados Unidos. Bueno, pues muy bien. O sea, es una cosa muy rara. Yo creo que esto acabará primero porque lo que le va a poner la atención va a ser la bolsa. Tal como apuntaba. Va a ser la bolsa, porque claro, la bolsa no es solo las acciones, es decir, en la bolsa están los ahorros de los americanos metidos en fondos de pensiones, en fondos de inversión, que han pegado una bajada del 10% y donde tenías $100.000 ahora tienes 90.000. Y claro, eso la gente lo suele llevar mal. Es decir, y eso le va a frenar muchísimo. La bolsa, cuando dicen bajó no sé cuánto. Pero es que el dinero no es que haya desaparecido, es que alguien lo compró. En esas bajadas hay alguien que lo compra, que se está beneficiando para posibles subidas. Lo que decía Beatriz de los asesores, pero sí, hay unos asesores que dicen H, otros que dicen B y otros que dicen Z, y no se ponen muy de acuerdo. Hace 2 o 3 días un asesor
de repente dice, no sé si por X o no tal, que lo de los aranceles, que estaba hoy en vigor, que se iba a posponer durante 90 días. Y de repente todas las bolsas se dispararon hasta que salió, dijeron no, a la hora y pico, que no. Y volvió a bajar. Entonces, claro, la bolsa es el primer indicativo, pero no es el único. El único va a ser quien le puso ahí, cómo dentro de 3, 4 meses, cómo va a estar la cosa con el pueblo, con la gente americana, que es el que le puso y el que se supone en teoría le va a quitar. Pero el personaje es muy especial, súper especial. Yo creo que tiene la sensación de que ganó democráticamente y que se convierte en un pequeño... Ganó, sí, pero que la sensación de haber ganado tan ampliamente y tan democráticamente piensan que durante 4 años soy un dictador. Lo cual Mira, también es falso. Yo creo que el es problema falso, fue claro, que se libró de los tiros que le pegaron. En el sentido, ¿os acordáis que prometió que eso fue una llamada de atención de Dios y que entonces iba a hacer lo que tenía que hacer? Pues bueno. Sí, pero no te creas. Aquí está la era en la Roma clásica, o sea, la Roma republicana, salió uno, más o menos, que era Sila. Sila se proclama dictador, porque había una serie de problemas y tal, pero era tan aberrante la idea que, bueno, murió en el desprecio absoluto de todos los... Hicieron una damnatio memoriae. Los romanos, exacto. Le hicieron Pero una damnatio en el memoriae. fondo salió como para defender la República, pero se convirtió en un dictador repudiado. Sí, pero yo quería decir algo. Es que el problema básico de Trump es que, claro, como esto de las bolsas, no es que se han evaporado 15 billones de euros, no se han evaporado, no se han evaporado, simplemente la bolsa vale menos que valía, pero el dinero físico no se ha evaporado. Lo que pasa es que hay unas valoraciones que han bajado. Bueno, claro, si tú no vendes, no se te ha evaporado nada. Es decir, ahora es que la bolsa toca es aguantar. Un mercado de expectativas. Claro, entonces... Yo compro expectativas. Sí, y los yo fondos... parto de que a Beatriz le va a ir muy bien, Sí. yo me acerco a Beatriz. Sí. Parto de que le va a ir mal y me alejo de Beatriz. Exacto. Pero mira, con el tema de la bolsa yo estoy segura que hay gente que está sacando Coño, un provecho tremendo. Tremendo. Entonces, ¿quién te dice que no participan todos los multimillonarios estadounidenses que dicen aguanta un poco más? Claro, ahora que lo pillé, ahora ya están venga, esperando. negociación arancel. El que tiene dinero, que son los fondos supuesto, de inversión, que sí. tiene una parte en dinero, están esperando que caiga otros 10 puntos Y para ya está, meter ese y ya dinero está. y luego subir. Otra vez. Hay un hecho anecdótico que era la mafia, la mafia, Evidentemente. Al Capone antes de la cúpula, el crack bursátil del 29 no les afectó. Claro. Porque una de las cosas era, Al Capone dijo, yo no invierto en cosas que no entiendo, en las que yo no puedo decidir. Como no puedo decidir y no entiendo, no invierto. Y la mafia no tuvo ningún problema en el crack, no tenía ni una acción casi. Claro, sí. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Yo creo que es cuestión un poquitín de tiempo. Y a la gente normal, yo creo que están todos pendientes. ¿Cómo se habrá levantado hoy Trump? ¿Con qué nos va a sorprender hoy este señor? Esa sería la gran pregunta. Antes de pasar al otro tema, quiero preguntarles. El gobierno español ha activado una línea de 14.000 millones de euros para pues aquellas empresas que se vean afectadas, etc. ¿Esto es poner la venda antes de la herida? ¿Esto es una buena medida por lo que pueda pasar? ¿Esto es ser alarmista? ¿Cómo califican esta campaña o este plan de los 14.000 millones? Es que yo creo que Pedro Sánchez y en el gobierno español, es que claro, como lleva prometiendo activar miles de millones para hacer vivienda, prometió no sé cuánto, para hacer durante la pandemia, para la reactivación de las empresas. O sea, cada vez que pasa algo, este señor promete 14.000 millones, 20.000 millones. 7.700. Sí, bueno, sí, pero no son pasta para dar, es créditos del ICO. Exacto, son avales. Son avales y créditos del ICO. Es decir, el gobierno no pone un duro.
O sea, tú vas al ICO, le dices que tienes un problema por culpa de Trump y entonces, mira, te voy a dar un crédito que me vas a pagar en X años. Es decir, eso ya puedo hacerlo yo ahora, o sea, no necesito créditos del ICO. Bueno, pero a tenor de lo que decía Beatriz sobre Europa, también hoy o ayer se reunieron, hoy mismo también para ayudas, los 27. ¿Qué pasa? Que ya hay algunos que creo que Hungría y otros más, que ya no votan eso. ¿Qué tal? Que hay una diversidad absoluta, que no es ya, digamos, un tema económico. No, es que es un tema económico y pseudo, o sin pseudo, o político. Entonces, bueno, yo creo que tiempo al tiempo, pero claro, va a haber empresas muy afectadas. Sí, pero también dijo que en la DANA que iban a dar no sé cuántos miles de millones para los ¿cómo se dice? Para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas, y de esos 20.000 millones o 15.000 millones han llegado 1.000. Es decir... El tema de las ayudas, yo también las puedo ofrecer aquí, decir, voy a dar 1.000 millones a las empresas afectadas. Igual podrían creerme más a mí que a Pedro Sánchez y al gobierno. Los afectados por el terremoto de Lorca, que me parece que fue en el 2011 o 2005, están todavía esperando, los del volcán y demás. Esas ayudas son de boquilla y no van a llegar. Para mí ayudas son los afectados de la DANA cuando el propietario de Mercadona llegó y dijo, os voy a dar 18.000 euros para que adquiráis un vehículo a cada uno de mis trabajadores y 30.000 euros para conseguir una vivienda de alquiler o dar una entrada. Pero es más, los impuestos los pago yo. Esos son ayudas, no los créditos ICO. Por lo tanto, es que prometer y prometer. Pero es más, luego ya la puntilla de este tema es... Si es cierto que van a destinar el 25% de estas ayudas a Cataluña. Sí, eso ya. Muy bien. Esto ya es el colmo del recochineo y los silencios de todos los socialistas de todas las comunidades autónomas y hasta el del último pueblo, que no se rebele ante esta propuesta indecente e indigna. No tenían que salir a la calle. Es una tomadura de pelo. Y por yo lo único para acabar es que estaba temiendo, es que al final, porque claro, son unas ideas y tal, al final es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. El presidente. Y elogian al de Mercadona, al que exigía en plena DANA que se fuera a trabajar. Hombre, por favor, por favor. Y las de las ayudas, el volcán, están... Las ayudas centrales llegaron. Todavía hay gente... Explícanos lo del 25% a Cataluña. Escucha, explícanos pero vamos a ver. Pero ¿qué queda para el resto de España? Pero vamos a ver, es que Pedro Sánchez les ha dicho a los de la ELA que no tienen ayudas, a pesar de que la ley ya se aprobó, lo cual tiene canto, que no les puede dar 400 millones porque no hay presupuestos generales del Estado. Sí. Pero bueno, ¿pero esto cómo se come? Es decir, voy a dar 14.000 millones para el tema de los aranceles, que es mentira, no los va a dar, porque no va a dar nada. Bueno, ¿no le ha dicho que daba 1.000 millones a Ucrania para armamento? No recibe 1.000 millones, ni en broma. El tema del ELA es algo insoportable. Es sangrante. Algo insoportable. Y después eso, se incrementa el gasto militar en 2.000 o 3.000 millones sin pasar por el... Con el fondo de contingencia, coño. Usa el fondo de contingencia para pagarles a los de la ELA, hombre. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, porque si no... nos come el tiempo, ¿no? Vamos a ver, en Asturias están a punto de desembarcar las universidades privadas. Son varias las entidades privadas educativas que han mostrado su interés de instalarse en el Principado, algunas en Avilés, otras en el Calatrava obetense, lo cual pues, ha dividido a la comunidad educativa, desde los que consideran que es una buena noticia, porque es ampliar la oferta educativa, hasta los que ponen el grito en el cielo y demonizan la llegada de estas entidades privadas. El propio rector de la Universidad de Oviedo dice que es contrario a la llegada de la enseñanza privada universitaria y queremos preguntar a nuestros invitados de esta noche qué les parece la llegada, el desembarco de las universidades privadas a Asturias. Adelante, empiezo, no sé por dónde empiezo. Vamos, empiezo por Francisco. Yo insisto con el otro tema. Habló desde mi absoluta profanidad en el tema. Pero hay una cosa, yo
Sí. De efecto profesional se va a la normativa. O sea, yo quiero hacer una universidad X, sí. O no tal. Hay un procedimiento establecido para hacerlo. Yo creo que es una ley o un decreto del 21. ¿Cumplo los requisitos? Sí, ¿no? O tal. Y luego hay un informe de la conferencia, la Conferencia General de Política Universitaria. También hay unos informes. Y, por ejemplo, desde el 2018 emitieron 21 informes desfavorables, 5 positivos y 2 condicionados a cambios. O sea, si quieres hacer, no deja de ser un proyecto empresarial, una iniciativa empresarial. Bienvenida la competencia, volvemos a lo mismo, la competencia. Bienvenida. Hay unos cauces normativos. ¿Los cumples? Pues adelante y punto. ¿Qué pasa? Que Asturias hasta ahora no tenía nada, pero, hombre, los que somos veteranos, yo cuando no había tantas privadas, pero ya había. Deusto era privada. Y de cierta es privada. Es privada, de cierta categoría. Porque aquí es que el miedo, hay otro miedo a lo mejor un poco anglosajón, de las pequeñas universidades privadas, cuando dicen regalan títulos. No las regalan. Compras títulos, que es distinto. Pero bueno, así como vienen las privadas y tal, hay una regulación también y no hay ningún problema con el bachillerato. Hay colegios públicos y privados, claro, y hay colegios concertados. Y cada uno te atienes a una normativa, a una legislación, y yo creo, y punto. No hay más. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, yo lo veo bien, sobre todo a efectos de grados o licenciaturas de las que Asturias carece. Y luego, cuando salgan los futuros licenciados, graduados o como se llame, el mercado laboral, la sociedad, va a ser la que va a valorar. O sea, si me entra un señor ahí y dice, yo soy médico por Harvard, y otro por ahí dice, yo soy médico por la Universidad Pública de Burundi, yo voy al médico de Harvard. Y aquí, posiblemente... Pusiste 2 ejemplos. Bueno, sí, un poco extremos. Pero en el mercado laboral, cuando hayan las oposiciones, cuando hayan tal, y se vea quién accede, Exacto. Ahí se va a ver tal. Hasta ahora, yo creo que no hubo tanta polémica en el sentido con las buenas universidades, porque lo que se trata es de tener calidad en los estudios académicos y que prime el mérito y no el dinero. Que haya becas, que haya investigación en esa. Entonces, hay universidades muy buenas privadas. Está la Universidad de Navarra, Católica, la Pontificia de Comillas, la Europea, la de Alfonso X el Sabio, que son muy buenas, están muy reconocidas. Sí, muy bien. Bueno, yo puedo decir, y voy a hablar de la Universidad de Comillas, bueno, primero este tema no tenía que existir, porque en este país hay 72 universidades, lo cual a mí me parece una cantidad excesiva. Pero 28 son privadas. O sea, ¿cuál es el problema? Segundo, mis hijos han ido a la Universidad de Pontificia de Comillas en Madrid, mi niña al ICADE y mi hijo es ingeniero industrial por el ICAE. Para entrar en la Universidad de Comillas, aparte de hacer la selectividad y tener un expediente importante en el bachillerato, hay que hacer un examen para entrar. Es decir, el grado de excelencia que se pide de entrada es importante. Yo no sé si... A mí me parece muy bien que en la Universidad de Oviedo no se pida nada para entrar. Bueno, muy bien. O sea, que aprobaste la selectividad y entras. Bueno, en la Universidad de Comillas no es así. Es decir, se hace un examen de entrada. Antiguo ICADE. ICADE y CAI, para los dos. Se hace un examen de entrada. Los estudios son carísimos, evidentemente, pero también te digo que son de una exigencia máxima. Y entonces, claro, cada uno que lo vea como quiera. Es lo de Deusto, lo del CUNEF, que es una universidad que se dedica a la economía. En fin, hay un montón de cosas que tal. Y luego, como tú bien dices, ya elegirá la sociedad lo que quiere. Pero es que no entiendo cuál es el problema. Se puede dar una buena formación en una universidad pública y se puede dar una buena formación en una universidad privada. Pero es que, ¿qué más da? Lo importante son los profesores, lo importante son las materias.
Eso sí, de alguna manera los profesores, al menos en la universidad privada que yo conozco, pues todos los días se tienen que fajar para demostrar que lo hacen bien. Es decir, no son funcionarios. Que no son, o sea, no tienen carrera para toda la vida. O sea, no sé si me explico. Entonces, claro, yo no veo el problema. Es que estamos siempre en lo mismo. Pero ¿qué problema? Los médicos, que dijo el otro día La ministra. Marisú dijo que los médicos de las privadas... Oye, perdona, los médicos de las privadas cuando acaban tienen que hacer el MIR como los de las públicas. Sí. Seguro. Y mi hijo Javier, que es ingeniero industrial por el ICAI, tuvo que hacer un examen en la Universidad Politécnica de Madrid para convalidar el título. Entonces, ¿qué me estáis contando? Aquí no veo yo cuál es el problema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros respecto a que si se cumple, si hay una serie de requisitos para poder crear una universidad privada y se cumplen, no hay absolutamente nada que decir. Pero aquí vamos a cómo se expone la idea de incrementar esos requisitos y hacerlos cada vez más obstaculizadores para que, quien piense crear una universidad privada, pues se lo piense dos veces. Sí. Decir que las universidades privadas son centros donde se venden los títulos, chiringuitos, dijo nuestro presidente, son chiringuitos donde se pagan los títulos, es, el colmo de la osadía, cuando él además acudió a una universidad privada. Su hermano acudió a una universidad privada, hay 5 ministros que acudieron a una universidad privada. Es que solamente por la prudencia que debes de tener, porque ¿cómo osas públicamente a decir que las universidades privadas son chiringuitos? Lo que decimos, ¿qué es? ¿Que regalan allí los títulos? Y es No, que- No, otra los regalan, cosa... los compras. En algunos. Vamos a ver. No, mira, yo no estoy... ¿Qué títulos se compran? No, Los que compró Sánchez, su hermano y 5 Mira, ministros. segunda vez. Claro. Tardaba ya Sánchez en salir. No, es que fue él el que lo También, dijo. no, Él lo segundo. dijo. Él mira, lo dijo. segundo, yo Dijo que eran lo que chiringuitos digo- donde lo se que vendían digo- Lo que títulos. digo de las universidades privadas, me afirmo y ratifico el tal. ¿Cuál es el tema eso? Se está viendo que mucha gente de poder, está llevando a sus hijos a estudiar en el extranjero, pagando bachilleratos de 30, 40 mil euros, que se está demostrando que los están comprando. Y que vienen aquí con unos supuestos que hasta en una academia militar te lo convalidan, digamos. Entonces, ¿Pero quién lo hace, la convalidación? ¿El gobierno? No, te digo que entonces se está creando una polémica que posiblemente el quiz es la proliferación y el aumento que hubo de la universidad pública. Porque yo por edad, José Antonio, creo que cuando estudiábamos era en el norte de España, era Santiago de Compostela, Claro. era Oviedo y Deusto. Y Deusto era en privada. Bilbao. Luego estaba, sí, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, Claro. Valencia, Madrid, Sevilla, Granada y La Laguna. Se Creo, acabó. punto. Pero entonces es que, claro, Ahora, Albacete, la universidad. y de Albacete, Bollullos del Condado y tendrá claro, una casi universidad. todo, exacto. Entonces, Probablemente. claro, es la privada, yo creo que surge porque la pública, sobre todo tantas públicas que tal, han bajado muchísimo la calidad. Pero eso es culpa de la política. Exacto, por la proliferación, porque claro, con cada autonomía, cada provincia quería tener su Universidad. Claro. hasta cierto punto lógico, como cada uno No, quiere lógico, tener. no. Pero si no tiene calidad. Quieren tener el hospital, cada ciudad, cada tal, Sí, quiere cada tener un pueblo. superhospital. ¿Qué Cada pasa? provincia quiso su aeropuerto Sí. y hay Su aeropuertos aeropuerto, ¿qué donde no pasa? aterrizan aviones. Que Sí. no son rentables ni dan calidad. Claro, ni pues. dan calidad. Dan calidad ciertas, se mantienen ciertas universidades públicas, siguen siendo estándares de calidad. E insisto, y las privadas, sobre todo, las conocidas, son cuasi perfectas. Es que además, yo creo que es una de las facetas económicas en que lo público y lo privado
se tienen que llevar bien, Bueno, claro. incluso hasta colaborar. Es que yo creo que es de cajón. El problema de este país es que ha creado 72 universidades en los últimos 40 años. Cuando yo hice la carrera en los años 70, yo tenía compañeros de Granada, de Navarra, de Santiago, de gallegos, algún leonés, alguno de Vitoria. Es decir, la universidad era eso, universidad, era universal. Era universal. Venía gente de todo el país a estudiar a Oviedo, como otros iban a Salamanca o lo que fuera, ¿no? Sí. Hoy día, que eso, en Elche, no sé, pero seguro que hay una universidad en Elche y los de Elche estudian en la Universidad de Elche, digo, por poner algo, ¿eh? Sí, sí. Claro, eso no puede ser. Y eso a lo Pero que... José Antonio me decía, Claro, ya pero no lo de Harvard y déjame. y de Sí, Bonn. sí, Vamos, sí, pero déjame. Universidad, por ejemplo, Complutense, Sí. a Universidad de Elche. Sí, bueno, ya, pero tú déjame. La cosa es que todo el mundo puede estudiar, lo cual en principio está muy bien, Sí. pero claro, lo que ha pasado en la pública es que el nivel ha bajado muchísimo. Es decir, el nivel de todo, no solo de la universidad, sino de los medios y tal, ha bajado radicalmente. Y entonces, claro, salen una gente que no tiene formación suficiente y, claro, la sociedad de alguna manera ha reaccionado como, pues intentando conseguir en algún sitio que se dé una formación de extrema calidad. Bueno, pues oye, yo no sé, yo pienso que de hecho es así. Los profesionales que salen de las universidades tienen unos sueldos misérrimos para ser titulados superiores. Nunca he entendido, por ejemplo, por qué hay un salario mínimo interprofesional para los obreros y no lo hay para los titulados medios y otro para los titulados superiores. ¿Por qué los titulados superiores tienen el mismo salario mínimo interprofesional que los obreros, los operarios? Tal? No lo he entendido jamás, después de dedicarse años a estudiar. Mira, Bueno, pero hablando de que ha bajado mucho el nivel de las universidades, Sí. a mí me han comentado que el grado de absentismo del alumnado Sí. es Brutal. espectacular. Sí. Espectacular. Sí, sí, ¿Cómo es posible? Sí. Vamos a buscar la causa. ¿Cuál es la causa de que un profesor llegue a clase y tenga 3 alumnos sentados cuando tendría que tener a 300? No se le ocurra a nadie por pensar cuál es el problema, cómo se puede solucionar. Es imposible porque además tú como profesor dices tú a qué vengo aquí, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso lleva pasando años y no se ha adoptado absolutamente ninguna medida. Lo que decía, yo cuando empecé en Derecho estábamos en el Casón de San Francisco y estábamos, si lo conocéis, yo estaba en primero en el aula escalonada Sí. y éramos en torno a 200. Sí. Bien. Hubo compañeros del colegio que por X circunstancias y tal, uno estudiaba lo mismo, pero en Deusto. Nos veíamos en Navidades. Yo le contaba unas cosas y él no lo quería. Ellos en clase eran 30. Y pasaban lista. Coño, claro. En las privadas pasan lista. Pasaban listas en Deusto, Hasta hace muy poquito, en la Escuela de Minas de Oviedo pasaban lista. En nosotros, 200. Hasta hace muy poquito. En febrero, 50, 60. De 200 pasábamos a 50, 60. Y la calidad, si yo digo, los profesores que yo tuve de Cotarelo, es el alma mater de Podemos, Cotarelo, a Óscar Alzaga, a Juan Luis de la Ballina, a González Campos, a Torrent, a Bernardo Fernández, que tal. Los tuve todos esos de profesores. Ahora, vamos, yo creo que no es por nada, pero la calidad ha bajado extraordinariamente. Muchísimo. Pregunto, antes de pasar al siguiente tema, la Universidad de Oviedo, universidad pública, tiene un presupuesto en 2025 de 254 millones de euros. ¿Tiene que temer la universidad pública, la Universidad de Oviedo, la llegada de estas universidades privadas y poner el grito en el cielo como lo está poniendo? No. ¿No? Yo en teoría tampoco. Temo... Máxime si vienen con grados y titulaciones que no da. Por ejemplo, periodismo. Pero mira, por ejemplo, va a llegar a Gijón o quieren solicitarlo para el año 26 medicina.
Medicina, aquí es una guerra a muerte. Poder entrar en medicina en Oviedo tiene muchísima reputación y me parece que solamente es muy buena, 120 plazas. Me consta que es muy buena. Pero yo he conocido chavales que por unas décimas se han quedado fuera. Pero no estoy hablando de sacar un 8, estoy hablando de que son de los de que tienen que sacar un 12 porque tienen que sacar el sobresaliente y aparte hacer otro examen. Y dices tú, pero esta persona, ¿cómo es posible que por 2 décimas no entre? Bueno, pues claro, evidentemente tú como inversor privado, que era lo que decía Paco, la universidad privada es un negocio y pretende una rentabilidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces, yo observo que Oviedo quedaron fuera 500 chavales que querían ser médicos. Bueno, es que no lo dudo. Universidad privada de medicina, ¿para qué? Porque yo sí tengo un hijo que no pudo entrar en medicina y es un brillante estudiante. No tienes por qué ser. Yo buen estudiante lo considero una persona que además, trabajadora, no tienes por qué ser de matrícula. Pues yo antes de comprarme un coche, pago la universidad privada, que me va a costar 10.000 euros al año, en 4 años mi hijo, o en 6, hace la carrera. Entonces, enfermería, que sí que va a ser a lo mejor, va a ser una las ramas sanitarias son muy demandadas. Yo, egoístamente, yo siempre lo digo, a los arquitectos y a los médicos hay que exigirles y a los ingenieros de puentes. Ojo, y a los abogados que te van a salvar de entrar en prisión. No, yo cuando llegué, yo cuando llegué a hacer la selectividad, yo llegaba con 7 y algo. Era súper claro. Ahora, viendo las notas que exigen, de 12 y algo, 13, siempre mucha gente dice, yo con estos números clausos, yo no hubiera sido médico, y te lo dice una eminencia, yo no hubiera sido médico, yo no hubiera sido tal. Es que eso no puede ser. Claro, exacto. Y ahí hay un nicho de mercado, como bien dice. Es que bueno, y yo no lo dudaría, a la privada para que el hijo estudie. Todos tenemos amigos conocidos de que por unas décimas y tienen que ir a Santander o tal, hacer el primer año o el segundo para luego volver. Pero ojo, yo siempre, si es calidad, exigencia de calidad, yo lo veo bien. Claro, yo lo veo bien. Es el Estado el que decide al fin. O sea, si no hay calidad, es el Estado el que tiene que decidir. Esta universidad o este centro no tiene calidad y lo cerramos. Porque al final, el que te da el título. Que lo público tiene que llegar donde no llega lo privado. Y al revés. El privado tiene que compenetrarse. Que vengan a donde dejarme de hacer la nota. Hay unas áreas que sí que tienen que ser públicas, por transparencia. Hablo, por ejemplo, del MIR. Claro. Hablo, por ejemplo, de la escuela diplomática. Pero es que todo es así, porque es que al final. No vale decir una escuela diplomática privada. No. Tendrá que ser pero bueno, pública al final. Yo creo que hay nicho de mercado para todo. Y sobre todo si cumples unos requisitos de transparencia y de calidad. Y es que además aquí hay un tema que tenéis que tener en cuenta. Finalizo con José Antonio. Adelante. Tenéis que tener en cuenta un tema. Es que al final el que te da el título es su majestad el rey. Es decir, si el centro en el que te formas no es bueno, el gobierno debería, la nación española, quien sea, el Ministerio de Educación, quien sea, debería de cerrarlo, hacer lo que tenga que hacer. Y ya está. Porque al final, el que acaba algunos estudios recibe un título que pone su majestad el rey, en este caso don Felipe VI, tacatá, tacatá, tacatá. Ese es el tema. O sea, Juan Carlos I y en su nombre... El ministro. Vale. En su nombre. En su nombre. Beatriz, para acabar este tema, antes de pasar al tercer tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decimos, que hay cabida para universidades públicas y privadas, que se cumplan los requisitos y yo creo que vamos a salir absolutamente todos beneficiados. Seguro. Pues pasamos al siguiente tema, que habla del bable o la lengua asturiana, bueno, pues con esa intención del Partido Socialista de potenciar, lo califica de indispensable y necesario en este caso. Bueno, pues un tema que sí que divide y muy mucho a la sociedad asturiana y
Comienzo por Beatriz, que comenzaba antes Francisco, comenzaba también José Antonio, el primer tema. Beatriz, en los tiempos que corren, bueno, llega el momento de potenciar. Sí, ya sabéis que este es un tema que a mí me atañe mucho como portavoz de la plataforma contra la cooficialidad. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. En Asturias no existe una demanda social real para la cooficialidad de la lengua y de Leonaviego. Seríamos la única comunidad en España y probablemente del mundo donde en un pequeño territorio donde vivimos 1 millón de asturianos existiría, si saliera, que luego esto lo explicaré mejor, si saliese la iniciativa de la cooficialidad, seríamos el único territorio donde habría 3 lenguas cooficiales, sí. El castellano, la lingua y el leonaviego. Sí. Para conseguir esto es una propuesta ya fallida. Entonces, yo creo que detrás tiene que haber un motivo oculto porque nadie propone para una y otra vez perder. Entonces, hay algo más. Quizá velar los problemas reales de los asturianos y desviar la atención hacia otros temas, hacer una cortina de humo, para contentar a determinados grupos políticos o sociales, porque si no, no se entendería, porque se necesitan 27 apoyos para la reforma del estatuto y no los tienen, no los tenían antes y no los van a tener ahora. Y es más, el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dice que hay que respetar todas las variantes locales y habla de la voluntariedad del aprendizaje del bable, porque además se utiliza el término bable, que yo cuando me refiero al bable, mucha gente me dice que estoy utilizando bable como de manera despectiva, nada más lejos de la realidad, es que así está escrito en el estatuto. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que se propone una reforma del estatuto con una única finalidad, imponer la lengua y el leonaviego. No va a salir. No hay demanda social, porque no hay demanda social en absoluto, porque si tú sales a la calle, todo el mundo sabemos cómo hablamos. En cada localidad asturiana se habla de un modo diferente, utilizando una terminología diferente. ¿Qué hace o qué pretende hacer la Academia de la Lengua? Decir, voy a coger y voy a crear una lengua utilizando los términos que considero con criterios absolutamente subjetivos para que la hable todo el mundo. Y además voy a decir que el leonaviego también sea cooficial, que a la hora de determinar en qué pueblos se va a hablar leonaviego y en qué pueblos va a ser cooficial la lengua, ni siquiera saben determinarlo. Entonces, es algo increíble y el problema es que los asturianos no conocen las consecuencias reales de una posible cooficialidad porque se nos oculta. Empezando, el coste de la cooficialidad revelado por un informe solicitado por el gobierno del presidente asturiano, oculto porque no se dijo a los asturianos, eran 222 millones de euros anuales, que con la actualización se cree que puede alcanzar los 240 millones actualmente, 240 millones de euros anuales, que se deben destinar a la cooficialidad y de algún sitio se tienen que quitar. Eso que lo expliquen bien a los asturianos. Pero es que es más, va a afectar a los alumnos que van a tener que estudiar en lingua o eonaviego, a todos los empresarios, desde los rótulos, desde toda la papelería, desde todas las contestaciones. Y la cuestión es que no es el derecho a hablar lingua, es que es la obligación de quienes no queremos aceptar una imposición lingüística, porque derecho a hablar en bable, en bables o en eonaviego existe y tú puedes hacerlo. La cuestión es que quien pretende hacer uso de ese derecho quiere obligarte a ti. Y cuando tú dices, no, no me vas a obligar, dices, pues sí, yo quiero obligarte, porque claro, si no, ¿dónde queda mi derecho? ¿No? Habla libertad y respeto. Bien, José Antonio, Francisco. Yo me adhiero a lo que dice la compañera. Yo no puedo entender que en una región con tantos problemas de despoblamiento, de falta de trabajo para los jóvenes, yo qué sé, de industria, de agricultura, de pesca, de una región que lleva para abajo desde hace 30 años bajando, que nuestros jóvenes se marchan, incluidos mis hijos,
que todo esto, que nuestro problema sea el neonaviego, joder. Y que haya que estudiar matemáticas en lingua, que es lo que dice Beatriz. Claro, ¿cómo se dice integral doble de x diferencial de x en lingua? A ver, explícamelo. ¿Cómo se dice? ¿O qué es un vector en física? ¿Una flecha que apunta para allá? Digo yo, o una flecha que... Claro, esto es una ridiculez. Es que volvemos a lo mismo. Va a ser un poquitín más atrayente la tertulia. Estupidez elevada a la enésima potencia. Voy a diferir un poco. Difiere, pero ¿cómo se dice difiere en Bable? ¿Cómo se dice? Hay una cosa. Esto, yo sinceramente, no me decanto ni por oficialidad ni por no oficialidad, la verdad. Veo razones, por un lado, totalmente lógicas y por el otro totalmente tal. Pero hay una cosa. Primero, la necesidad. La necesidad la da el estatuto con la reforma. Lo que decía Beatriz, somos 45 diputados. Son 45 diputados, se necesitan 27. Ojo, ojo, que no queda ahí la cosa. Hay que explicarlo, no queda ahí la cosa. La reforma, no, porque no somos artículo 151, no somos País Vasco ni Cataluña, no. Hay que ir al Congreso y al Senado para que se ratifique esa reforma. Ojo, y se ratifica mediante ley orgánica. Ojo, que a lo mejor aquí tenemos mayoría, pero mañana hay mayoría del sino contrario de Madrid y vuelve. Bien. Estoy un poquitín harto de oír siempre lo de chiringuito, lo de imposición y lo de inventado. Primero, todos los idiomas, a Dios gracias, son inventados. Todos. No vino Moisés o Jesucristo y dijo, tú vas a hablar X y total. Todos. Bien. Y segundo, la componente política, que efectivamente, vamos a ver, la componente política, a mí me llama la atención de que hay una norma. Yo vuelvo de formación profesional a la norma. Hay una norma, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, 1998. Sí. PP, Sergio Mas. Sí. Ojo, son partidarios de la oficialidad. No, bien, no son el PSOE hasta... Eso lo dices. Espera un segundín. Hasta llegar Barbón, el PSOE siempre fue anti-oficialidad. No me acuerdo, y de Javier Fernández. Bien, y está escrito que Álvarez Cascos en Madrid intenta con Martínez Noval, secretario general de los asturianos y tal, llegar a un consenso para lograr la cooficialidad. O sea, era, digamos, el PP de entonces. Ahora se han dado las tornas. Es el PP POS el que no y PSOE el que sí. De acuerdo, hay otros problemas, muchísimos más, que los entiendo y tal. Pero el gobierno asturiano, por mucho que sea, no es tonto, porque sabe que la cooficialidad como tal va a ser imposible. Pues entonces, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de esto? No dan los números. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando unos de izquierda dicen sí y otros no, de derecha dicen sí y tal, ¿cuál es la solución? Es bien sencilla. Yo estuve en Suiza y allí ¿cómo lo arreglan? Cuando es un tema transversal, que toca derecha, izquierda, centro y tal, es bien fácil. El referéndum. Mira. Yo apoyo un referéndum. ¿Apoyaría un referéndum absolutamente? Yo no apoyaría. Vamos a ver. Eso es como si me dices que apoyemos un referéndum para ver si se quitan las guadañas del campo asturiano. Yo qué sé. Es que el tema en sí mismo no merece la más mínima dedicación intelectual. Pero vamos a ver, por favor. Yo hablo como hablo. Cuando salgo de Asturias, soy un asturiano y se me nota. Porque tengo acento, porque no sé qué. Sí. Pero oiga, pero déjeme tranquilo. Pero ¿cómo tengo que decir yo campo magnético? Oye, ¿el Franco atrae? ¿Cómo dice el chiste? ¿O qué? No, hombre, por favor. ¿Cómo se dice en alemán? A ver, un poco de seriedad. ¿Cómo se dice en alemán? No lo sé. Un japonés. Y te ríes porque se dice en japonés. Es que es un tema que no me da ni gota de gracia. A mí ninguna. No me hace ninguna. Vamos a ver, es que te quieran convencer que es la lengua materna, vamos a ver.
Yo en inglés nunca conocí a un inglés que naciera en Londres y que con 55 años se tuviera que poner a aprender inglés, porque ya lo sabes, es tu lengua materna. Todos hablamos la lengua que nos enseñaron en casa, nuestros padres y a nuestros padres los abuelos. Yo somos de 8 apellidos asturianos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, que me vengan a mí a vender que yo soy langreana, que allí hablamos un bable determinado, utilizamos las expresiones que queremos, nunca nadie, nos ha dicho nada ni impedido hablar o decir lo que quisiéramos. Pero claro, que te digan que no, que un bable que no reconoces, un bable que no reconoces, que esta es tu lengua y que, oye, como yo quiero hablarla, tú tienes que estudiarla. No, perdona, no, bajo ningún concepto. Porque además las cooficialidades hemos visto que siempre generan tensiones y problemas. Y en otras comunidades, es que nos están envidiando nuestra paz lingüística, porque en otras comunidades, Valencia, Cataluña, la gente se tiene que ir de allí señaladas por policías lingüísticos si no hablas la lengua cooficial. Pero a nosotros nos gustaría que nos ocurriera eso. Entonces, queremos traer el problema a nuestra casa. Es absolutamente incomprensible. Y ese problema llega porque la cooficialidad dicen que va a ser amable. No hay cooficialidad amable. Paco y yo somos juristas, sabemos, las leyes no se cumplen por amabilidad, es decir, se cumplen y punto. No hay amabilidad que valga. Por lo tanto, que no nos engañen. La cooficialidad va a traer unas consecuencias a todos los niveles, en estudios, en todos los trabajos, todos los funcionarios. Yo si quiero poner una denuncia ante la policía en eonaviego, pues mira, y no tenéis el traductor, pon un pinganillo. Y vamos como al Congreso, que está un catalán y un vasco con pinganillo y el traductor hablando español. Eso sí, pagamos todos. Hombre. Solo faltaba que quiero preguntarles la una sede cosa nacional de la soberanía yo no pueda hablar en mi lengua oficial. Solo faltaba eso. Pues debería te voy a decir faltar, una cosa. porque tu lengua oficial no es una lengua del Estado, es una lengua de la comunidad de la autónoma. soberanía nacional. Paco, también el Senado es la sede de representación territorial y a ver qué representa, ¿que no? Sobre todo a nivel práctico, desde una demanda, exigir traducción, testigo, entrevistar, interrogar en asturiano, presentar demandas en asturiano del funcionario de turno. Habrá que por favor ser especialista en asturiano, porque se puede negar, decir, Paco, yo no entiendo. Pero hay una cosa clara. Los idiomas evolucionan. El español, el que tanto hablamos, el castellano, que decimos tal, el castellano no es igual el que hablamos nosotros que el que habla en Paraguay, y tal. ¿Y qué es inventado? Por ejemplo, hay un idioma, el italiano, no es que es inventado, es que lo unifica la RAI. La RAI. Y la historia de Italia, que era varios estados, uno, el toscano, el de abajo, el de tal, Saboya, Milán, y siempre más o menos una base común. ¿Quién unifica el italiano? La RAI, en los años 60, cuando llega la televisión y la radio y optan por el toscano. Y van añadiendo todos y tal. Ese en el fondo dice, no, es que el italiano es inventado. No es inventado. No te admito. Solo voy a decir una cosa, porque yo no soy jurista. Pero voy a decir una cosa. En la sede de la soberanía nacional se tiene que hablar en español. ¿Por qué? Porque la Constitución española dice, y me corregís, que los españoles, el español es el idioma común de los españoles. Todo el mundo tiene el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Eso quiere decir que si un catalán se quiere dirigir a mí, en la sede de la soberanía nacional lo tiene que hacer en español para que yo lo entienda. O sea, una imposición. No es ninguna imposición. Lo dice la Constitución, que lo hemos aprobado entre todos. Las lenguas son un vehículo de comunicación. Correcto. Claro. ¿Por qué se empecinan en crear problemas donde no existen? Para luego sacar algo. Dices que tienes derecho a hablar en catalán, en valenciano, en gallego, pero sois nuestros representantes de España. No de los que te votaron. ¿Tú crees que sí, tú crees, y lo digo con la boca muy grande y metiéndolos a todos, no como los que yo incluyo hasta los que se quieren ir.
Pero tú ves normal tener que abonar el pago de traductores y utilizar pinganillos con personas que quieren hablar su lengua cooficial, que sabe que no es lo mismo tener un pinganillo escuchando una conversación que hablando. No es problema tal. Vete al Congreso helvético, en el que hay hablando de España. Yo estamos hablando de España. No te vayas a idiomas. ¿Y cómo hacen los Pero los vamos suizos? a ver, Paco, los suizos ¿a ti te qué parece, hacen? Paco? Por cultura, los suizos tienen 4 Suiza idiomas, no tres oficiales y uno semioficial. Sí, en el pero Congreso los suizos no son hablan españoles. alemán, En francés y España, tal, sin pinganillos. en ¿Por qué? España, Porque lo entienden. En España todo el pero mundo yo no lo habla entiendo. español. Y los que hablan otras lenguas, lo único que pretenden es tener beneficios al margen de la igualdad de los ciudadanos. Y que los partidos de izquierda fomenten esto es una falta de respeto a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante los demás. Es decir, a mí me parece escandaloso. Y luego ya el tema del bable, pues bueno. Y ha sido una concesión de siempre y de su gobierno para seguir sentado en su sillón. Claro. Esa es una concesión y no tenía otro tipo de argumentación. Nada. El uso de las lenguas quiero cooficiales. preguntarles un tema que tiene que ver con esto. Vamos a ver. Hay una intención o campaña de oficialización encubierta. Quiero decir, cada X tiempo el gobierno del Principado saca unas campañas de publicidad institucional donde vemos mupis, por ejemplo, por la calle. Me acuerdo cuando el COVID que ponía el virus no piensa. Entonces, ¿hay oficialidad o no hay oficialidad? Bueno, quiero decir. pero coño, solo por la autopista que va para Gijón. Gijón, si son Oviedo, Ubieu. Jamás en la vida los de Oviedo, y yo soy nacido aquí, hemos dicho Ubieu, ni pa nada. Es decir, a mí que un cartel del Ministerio de Transportes ponga Ubieu me pone de muy mal café. ¿Para qué te voy a engañar? Porque el bable no es oficial en el territorio asturiano. Y se ha acabado la historia. Es decir... Sí, legalmente tal, pero lo que dices tú, vale. Pero hay una... Pero hay la anterior campaña de Vox con los Adrianes besándose es totalmente deleznable. ¿El qué? Totalmente. La campaña de Adrián Barbón y ¿Qué duda Adrián, cabe? el de Que Foro besándose. es totalmente deleznable. Y lo que decías, posiblemente haya una cuestión encubierta del bable. Y yo ahí lo admito, que es a lo mejor una cosa de Adrián Barbón. ¿Cuál es? Que va a ser obligatorio la cultura y el lenguaje en las escuelinas. O sea, de 0 a 3 años. Ojo, porque en secundaria y tal es optativa. Yo estoy contestando a lo que está diciendo Juan, si no hay una cosa por detrás. Sí. Y yo creo que de haberla es esa. Mira. Ojo, aunque es de 0 a 3 años, pero luego se mantiene porque legalmente es lo marcado, ser optativo, el lenguaje y la cultura asturiana. Mira, las escuelinas se crearon con una única finalidad. Sabemos que el aprendizaje de los niños es de 0 a 3 años, es cuando comienzan a hablar. Sí. Entonces, si no fabrican hablantes de lingua o eonaviego, no los van a tener nunca. Y esa es la única finalidad de las escuelinas. No es la única. Por Dios, aparte, por Dios. Esa es la prioritaria, que luego llegarán los niños a casa y no se entenderán ni con sus propios padres. Pero respecto de la ley de uso y promoción del bable, pues a todos los niveles. Habéis visto que se ha cambiado la toponimia de todos los lugares de Asturias y los del pueblo, los que tienen 100 años no lo reconocen, pero les quieren convencer que no, señor, así es como se llama su pueblo. Vamos, es que es una auténtica tomadura de pelo. Pues es poco a poco, concursos literarios, premian a la literatura asturiana. ¿Que no se compran libros? Es igual, todas las bibliotecas asturianas adquieren libros en bable o en eonaviego. Es decir, hay que ir fomentando el bable de ese modo. Y hay muchas personas, porque el que quiere estudiar bable porque quiere, que lo haga. Pero hay muchísimas personas que tienen simplemente un interés económico a todos los niveles, y estos son los que más presionan con editoriales, escritores, con productoras, y es así. Y luego lo de siempre,
No vas ahora a una manifestación de un grupo de izquierdas que los carteles no vayan en Bable. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Que todos los socialistas, todos los de Izquierda Unida, de Podemos, de Sumar, son todos bablistas? No, pero ya es un condicionamiento. Sí, sí, Vamos a copiar el nacionalismo puro y duro. Tenemos cerca al País Vasco muy parecido y quieren ir. Y en el País Vasco ha habido unas campañas de inversión lingüística brutales porque los críos no hablan el euskera. Pero vamos a ver, y ahí pongo Y el un ejemplo. fracaso escolar, y ahí no pongo un te ejemplo. cuento. El año pasado, es un ejemplo que más yo creo que lo puse en este mismo programa hace un tiempo. El año pasado, cuando el Real Oviedo jugó la promoción de ascenso contra el Eibar, vale, el Eibar vino a jugar aquí a Oviedo. Y yo coincidí en una cafetería con 20, 30 aficionados de Eibar que estaban tomando su café, camisetas, bufandas, banderas y demás y tal. Y al entrar pensé, uy, estos hablan todos en vasco seguro. Entre ellos hablaban español. Claro, normal. Y me quedé muy sorprendido. Pero claro, pero es que solo el 18% de los vascos hablan en euskera. Entre ellos el estaban, 18%. no para dirigirse al camarero y pedir un café y un pincho de tortilla, no. Entre ellos Es que solo el hablaban 18% de los vascos habla en euskera. El 18%. y quedé acongojado. Claro. Por no Y luego decir- por dices, no prohibir lo que ella otra. dice, la toponimia. Nunca. Yo tengo primos que nacieron en Ribadesella, y jamás de los jamases se ha dicho Ribesella, y encima con V. Con V. Pero Sí. hay un problema siempre, claro. Yo Claro, comprendo, por eso te digo, yo no estoy ni uno. Acabo con Francisco. No, simplemente. Pues aquí hay que poner la la ideología es siempre, si os fijáis, siempre mirando para el País Vasco y Cataluña. Donde hay problemas, Galicia donde hay casi problemas. Es peor. En Galicia no hay ningún problema. Hombre, no. Ninguno. Tú vas a Galicia y yo vivo al lado de Ribadeo y jamás he tenido un problema para comprar en el Eroski o para hablar con un señor. ¿Y en Bilbao un lo bar. tienes? Hombre, En te lo están Bilbao te diciendo, miran Juan, mal. No es que lo tengas, es que te miran mal. Mira, a mí no me han mirado mal en ningún sitio de España, gracias a Dios. Y yo, bueno, me encanta conocer todas las comunidades autónomas y estoy encantada. Pero yo no quiero que en Asturias ocurra discriminaciones por motivos lingüísticos. Y la cooficialidad, si algún día venciera, nos va a llevar a los mismos problemas que observamos en otras comunidades, que te tienen que obligar, porque si no, no lo hablarías Es que, nunca. por ejemplo, en Barcelona, que nadie habla en catalán, nadie por la calle habla en catalán en Barcelona, no te digo nada, ponen multas por no rotular los comercios en catalán. Bueno, yo en Barcelona, la última vez que estuve fue hace 3 años, sí es cierto que entraba en cualquier comercio y ellos decían buena tarde, tú decías hola, ¿qué tal? Buenas tardes. E inmediatamente cambiaban y te hablaban Sí, español. pero la Generalitat... Inmediatamente, Sí, inmediatamente pero- cambiaban y te hablaban Sí, español. pero Lo la que decía que, mira, Generalitat, el País vulnerando Vasco, tu el derecho, País Vasco, la no. Generalitat, vulnerando tu derecho a la libertad de expresión, por decirlo así, si no rotulas en catalán, te multa. Bueno, finalizamos y finalizo con una pregunta un tanto personal, porque ya no nos vamos a ver hasta después de Semana Santa. ¿Qué va a hacer Francisco en Semana Santa? Descansar. Descansar, que no es poco. ¿Qué va a hacer José Antonio en Semana Santa? Pues yo me vienen el viernes mi hijo y mi nuera y 3 lebreles de 9 a 2 años. Entonces descansar no. No va a ser. Descansar no va a valer. ¿Qué va a hacer Beatriz en Semana Santa? Disfrutar de la Disfrutar. familia y de los amigos. Perfecto, También, yo entonces. también. Perfecto, entonces. Pues muchísimas gracias. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a Y nos vamos recordándoles que mañana, perdón, a partir de las 11 de la noche, tienen una cita con La Caja Negra, con el programa Debate de Javier Neira, bueno, pues para hablar en profundidad durante 60 minutos acerca de los aranceles, el tema que tocábamos hoy al inicio, los aranceles de Trump y cómo afectan pues a España y a Asturias en lo particular. Nos vamos, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.